En 1930, el Uruguay parecía un país feliz. En aquel país optimista del centenario, había 1.900.000 habitantes. Había 7 millones de vacunos, 20 millones de ovinos, el país tenía 44.564 automóviles y empleaba 98.000 personas en la agricultura y solo 30.017 en el empleo público. En 1930, Montevideo tiene 4 grandes salas de teatro, tiene 80 cines y se apresta a tener un gran estadio de fútbol e inaugurarlo con el título de campeón del mundo. Aunque el mundo era probablemente mucho menos optimista que aquel Uruguay de 1930. Un año antes, la caída de la bolsa de Wall Street abría un sombrío panorama económico para el mundo. Hitler acababa de ganar las elecciones en Alemania y aquí cerca, en la Argentina, un golpe militar instauraba la dictadura de Uriburu y abría la década infame. Pero esta noche no pretendemos contarle la historia del mundo en 1930, ni siquiera la historia del Uruguay. Lo que queremos hacer es invitarlo a evocar y mirar juntos imágenes de 1930. Para este viaje hacia las imágenes de 1930, tenemos una serie de pequeñas películas realizadas por un señor que se llamaba Carlos Craboto. En ese año, Craboto decidió hacer una serie de vistas de la ciudad de Montevideo y en ellas aparecen siempre quienes suponemos eran su esposa, su hija y en ocasiones quien suponemos también era el novio de la hija de Craboto. Sabemos muy poco de Craboto. Sabemos que era contador de profesión y un gran aficionado al cine y a la fotografía, al punto tal de tener en su casa montado un verdadero laboratorio profesional, un verdadero estudio profesional. Craboto fallece tempranamente, fallece hacia mediados de la década del 40 y entonces su familia decide deshacerse de todos los enseres fotográficos. Fotosilva los compra y junto con los materiales fotográficos de Craboto viene una caja con 19 pequeñas películas como estas, esas películas de las cuales les estamos hablando. Y el señor Julio Silva las conservó durante muchos años y ahora nos las hace llegar a Inéditos. Tenemos también en Inéditos esta noche películas filmadas por otro cineasta aficionado de la década del 30, Eduardo Cobarrer. A él le debemos en particular las películas de la inauguración del Estadio Centenario y el desfile, una de las tomas del desfile inaugural el 18 de julio de 1930. Nos van a acompañar en este paseo visual hacia 1930 dos invitados. Don Ignacio Domínguez Riera, que es un hombre de vasta trayectoria en el periodismo, en el cine, en la radio, fue el primer relator de fútbol en alcanzar notoriedad,
Y recientemente don Ignacio Domínguez Riera ha publicado un libro de memorias de aquellos años titulado No apto para menores de 50. También nos acompañará Fernando Lustonó. Es un estudioso de ese periodo, formado en Estados Unidos y en Europa, y un apasionado conocedor de los años 30 en nuestro país. Yo creo que fue una época irrepetible de la ciudad. Todo era un poco más barato. Eran baratos los sueldos, eran baratas las cosas. Y todas estas cosas que uno compra son las que en definitiva le van conformando el diario vivir. Teníamos una paridad entre el boleto del tranvía, el costo del café y el costo del diario. Esa paridad desapareció. Pero da una idea un poco de cómo se manejaban las cosas en aquel tiempo. Desde el tranvía, que era el lugar más seguro en la calle, según el eslogan que utilizaban las compañías tranviarias, hasta la locomoción de los ómnibus, que era más frecuente, más segura, en el sentido de los horarios. Todo eso que iba haciendo a uno sentirse cómodo en la ciudad, existía. Y ahora, de a poco fue desapareciendo. Evidentemente podemos decir que era otro país, ¿no? Y creo que hay datos que podríamos decir que lo afirman, ¿no? O sea, si tenemos en cuenta que en la década del 20, entre el 19 y el 31, a Montevideo inmigraron de Europa cerca de 200.000 personas, ya nos lleva a entrar a pensar que la primera diferencia es que en el Montevideo de los 20 y de los 30 eran los europeos mismos que estaban aquí. O sea, si bien hoy podemos decir que el Uruguay es un caso de país de trasplante y de aluvión, es bastante diferente cuando era los mismos inmigrantes que habían llegado. Para los montevideanos, el año comenzaba en las playas. Ramírez, Pocito seguramente la más concurrida, y ya entrando en las estaciones balnearias era posible alejarse hasta Carrasco, Atlántida, Piriápolis, y algunos llegaban hasta Punta del Este. Yo tengo la presunción que la playa no significaba lo mismo para un montevideano del 30 que lo que ocurre hoy. El montevideano participaba menos de la playa, o sea, la disfrutaba mucho, pero la disfrutaba mucho estrictamente en los meses de verano, y que la vida de la ciudad era mucho más urbana, en el sentido que el centro tenía, digamos, una significación más amplia.
hasta los años 40 por lo menos, la gran mayoría de los montevideanos vivía en el centro, en la ciudad vieja, o hacia el oeste de la ciudad. Entonces esas enormes casonas que nos parecen hoy muy aptas para vivienda todo el año, sin embargo en un comienzo fueron pensadas como viviendas de veraneo. El caso más típico es el de Carrasco, que fue una urbanización hecha con ese fin. Ciudad Pocitos. Me gustaba mucho la plaza de Pocitos, además había muy ricas pibas, lo cual no impide que Ramírez tuviese su buena clientela de lindas muchachas también, ¿no? Y más allá estaba toda la cadena de plazas, poco frecuentadas en esa época, ¿no? Poco frecuentadas. Hasta que se llegaba a Carrasco, donde había una población turística distinta, diferente, con otra clase de nivel, ¿no? El año comienza en las playas y sigue con el carnaval. En 1930, Montevideo tendría más de 400 tablados. Las murgas y las troupes se disputan los favores del público. Faltaban 2 años para que los asaltantes compatentes crearan su perdurable retirada. Pero en ese año de 1930, la Oxford, la eterna rival de un Real al 69, crearía un éxito destinado a ser un clásico del carnaval montevideano y le agregaría además una frase a la jerga montevideana: la piqueta fatal del progreso. Curiosamente, mientras al viejo barrio compadre lo iban arrancando a pedazos, el fotógrafo, quizás en un insólito acto de protesta, se negó a enfocar su cámara sobre ese páramo y prefirió gastar su rollo enfocando las olas del mar y la compañía del gas. Otro punto fuerte del carnaval montevideano eran los cosos, y el Depósito seguramente por sobre todos. Para la muchachada era el cúspide del carnaval, ¿no? El corso de Pocitos, el corso de tarde de Pocitos, ya de tarde. Allí había alegría,
risa, hasta declaraciones de amor. Y lo que es más interesante es que allí pasaba una cosa curiosa. Desaparecía por completo la inhibición de la gente. Y se iba al tuteo directamente. Una cosa que ahora, hoy nos llama la atención porque no se tutea. Pero que en aquella época el tuteo no se usaba. Era muestra de confianza que se daba a quien merecía la confianza, ¿no? Pero en carnaval no, se tuteaba a todo el mundo. Y eso traía una especie de comunidad, de amistad entre la gente que daba gusto, ¿no? Allá la gente, el corso de Pocito no iba a mirar, que aquí la gente va a los corsos realmente a mirar. No, la gente iba a participar, iba a estar en el corso, ¿no? Tranquilamente a tirar serpentinas, a tirar papelitos, a jugar con los pomitos de éter, a hablar con las chiquilinas, en fin, todo. Se usaban los pomitos con éter, que algunos malintencionados dirigían a la cara, pero eran pocos, ¿no? Otros apuntábamos a la espalda de las chicas, ¿no? Y daba gusto verlas contonearse con el frío del éter. Y alguna que otra bombita de agua también. Al viento tu calzada que la risa es inmortal. Carnaval, vierte el vino de tu locura, el ardiente bacanal. Carnaval, cada caso de los lamentos de Pierrot sentimental. Que en tu reino solo vive la alegría, la esplendorosa algarabía, la lujuria y el albor. Todo es el amor. La 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 la. Sonríe una virgen loca en brazo de Satanás y brilla diente el deseo debajo del antifaz. Lujosamente vestida pasea la tentación, pintando en todos los rostros un tinte de turbación. Tarará, 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 tarará. Carnaval, corriendo su carcajada que la risa es inmortal. Carnaval, y el vino de tu locura el ambiente bacanal. ¿Usted conoció muchas chiquilinas en los cursos de Pocitos? Mire, conocí una con la que me casé. Imagínese usted. No te apures, no te apures. ¡Dale!
En ese tiempo, toda ocasión era buena para que los uruguayos corrieran detrás de una pelota de fútbol. El país se preciaba de tener el mejor fútbol del mundo y se estaba preparando el primer mundial y construyendo el estadio, el del Centenario. Invictos en Europa, invictos en América. El mundo son campeones, y América lo son. Lo mismo que Colombia es el campo de la Unión. Pasearon victoriosos el patrio pabellón. Toda la vida que yo me conocí, con uso de razón, el fútbol fue la gran pasión uruguaya, ¿no? La gran pasión uruguaya. Ahora, aquella gesta de Colombes nos levantó en vilo. Después vino lo de Ámsterdam y fue el delirio. Cuando llegaron los Olímpicos fue una cosa impresionante, el puerto de Montevideo lo que parecía, ¿no? Y luego se les ocurrió a José Bermúdez y a Roberto Espil hacer un campeonato mundial para el Centenario. La gente creía que era un disparate, pero estos dos le metieron y con esa pujanza típicamente criolla sacaron adelante el campeonato y se hizo el campeonato, ¿no? Y se llenó el estadio, fue una cosa fabulosa. Don Ignacio Domínguez Riera, si bien no fue el primer relator de fútbol del Uruguay, fue el primero en alcanzar notoriedad y el primero en relatar desde el Estadio Centenario en aquel Mundial de 1930. Yo fui contratado por el Sodre para hacer comentarios de los partidos de fútbol del Campeonato Mundial. Pero en la tercera fecha, por una serie de circunstancias, Emilio Elena, que era el que había empezado a transmitir, me pidió que transmitiese yo. Así que yo empecé a relatar fútbol en el Parque Central. Todavía no se había pasado el estadio. Y cuando se inauguró el estadio el 18 de julio de 1930, y entré y me encontré con ese espectáculo fabuloso de la tribuna olímpica, realmente era sobrecogedor. Y ahí transmití el partido Uruguay y Perú, que fue el debut de mío en el Estadio Centenario. Y fue también la iniciación de las transmisiones de fútbol del estadio. Un partido bravísimo, nos tuvieron los saltos los peruanos. Ahora, la característica del relato mío me la tuve que hacer yo mismo. No tenía un modelo a quien imitar, de manera que tuve que crearlo yo. Lo hice en base a una gran economía de palabras en el relato. Trataba de utilizar la menor cantidad posible de palabras a fin de irme un poco adelantado a la pelota. De manera que no me pudiese sorprender ninguna jugada y pudiese llegar a aquello que le gustaba tanto a la gente, que transmitiese el gol antes de que llegase el grito de la multitud, ¿no? Así que, y ese fue todo el trabajo que yo hice para eso durante 6 años. Tuve la suerte de que a la gente le gustó. Bueno, si no le gustaba el relato, no tenía más remedio que gustarle, porque no había otro. Así que pues, se acostumbraron a mi relato y realmente eso me dio una gran popularidad que permite que todavía haya veteranos que se acuerden de mi relato de fútbol de aquella época, ¿no?
acontecimiento mayor de 1930 fue, sin lugar a dudas, el desfile del 18 de julio, el desfile del centenario. Seguramente muchos fueron los cineastas aficionados que tomaron imágenes de ese desfile. En Inéditos hemos encontrado dos. Uno es Carlos Craboto, el autor de la mayoría de las películas que hemos visto esta noche, y el otro es Eduardo Cobarrer, a quien le debemos las imágenes de la inauguración del Estadio Centenario. Uno, Craboto, filmó este desfile desde la Plaza Matriz, mientras que al mismo tiempo, desde su apartamento de la Plaza Independencia, lo filmaba Eduardo Cobarrer. El puerto tenía dos clases de clientela, los pescadores y los que iban a pasear. Los pescadores en la caballera, del lado del muelle Maciel, y también se hacían excursiones a la escotilla del oeste, y después la gente que iba a pasear al puerto de tarde, porque el puerto tiene un encanto especial para la gente, siempre es un poco el sabor de ultramar, ¿no? El sabor de algo desconocido. Y en aquellas épocas los barcos de pasajeros recalaban muy frecuentemente en Montevideo, cosa que ahora se ve poco porque ha sido sustituido el tránsito de pasajeros por el tránsito de aviones, ¿no? Pero era un paseo donde se llevaban los chicos. A los chicos les gustaba mucho siempre, les ha gustado siempre el mar. Es una cosa linda de ver por otra parte, ¿no? La Ciudad Vieja tenía dos partes, la Ciudad Vieja de noche y la Ciudad Vieja de día. La Ciudad Vieja de día se movía al paso del puerto, vivía del puerto y para el puerto. Teníamos el vapor de la Carrera y todos los transatlánticos que venían en movimiento constante de Europa a América. Pero por otra parte, a mí me gustó siempre la noche, y entonces me iba de noche por los cabarets, porque en aquel tiempo los cabarets de Montevideo era una cosa muy seria. Teníamos por lo menos 10 cabarets, les voy a contar. Fíjense ustedes que 10 cabarets en una ciudad como Montevideo eran tantos o más que los cabarets que había en Buenos Aires en la época. Una ciudad que era muchísimo menos poblada y con mucho menor poder adquisitivo. Yo estuve haciendo un recuento el otro día de cabarets de Buenos Aires que yo conocí, y los de Montevideo, y realmente no sé si eran más los de Montevideo o los de Buenos Aires. Y había trabajo. O sea, 20 cabarets funcionando significan que hay 20 orquestas trabajando, porque cada cabaret llevaba una orquesta típica y una orquesta de jazz. Así que
realmente era lindo, era lindo. Cada vez que me acuerdo de Montevideo tengo que sonreírme porque me gustaba mucho en esa época. Yo creo que la palabra más apropiada, más que hablar de Montevideo como ciudad europea o de Uruguay como país europeo, es la noción de trasplante, ¿no? Una verdadera sociedad de trasplante donde el imaginario colectivo de los uruguayos había puesto sus miras absolutas en modelos estéticos de Europa. Era lo que yo diría un trasplante de una estética que abarcaba todos los valores de la ciudad, ¿no? Desde la indumentaria de los propios montevideanos, muy, digamos, muy puntillosos, muy elegantes. Era casi imposible ver una montevideana sin sombrero, por ejemplo, hasta lo que era la propia arquitectura. Sabemos la importancia de determinados constructores italianos, digo, ya no solo pensando en las obras magnificentes que se traían en general arquitectos europeos o arquitectos europeos que vivían aquí, sino a veces constructores como los célebres Belli y Reborati, que hacían casas para una emergente clase media y que evidentemente tomaban arquitectura que respondía básicamente en ese caso a elementos italianos. O sea, era un verdadero trasplante de pautas y valores, de toda una estética que convierte a Montevideo en una ciudad que me imagino que para un turista, digamos, europeo no demasiado informado que llegara a esta ciudad debe haber sido una verdadera sorpresa, ¿no? Lo otro que también merece una observación tiene que ver con el hecho que se ve una sociedad muy poderosa a nivel económico. La cantidad de automóviles, ese sentido de disfrute, ese aspecto hedónico, esa capacidad de goce. Pero lo que hay que tener en cuenta es que si bien era una burguesía, digamos, la que básicamente aparece aquí, en realidad la capacidad de adecuación social era bastante rápida, cosa bastante remarcable para ese Uruguay, ¿no? O sea, la dinámica social, dado que ese inmigrante se insertaba rápidamente y se estaba generando una clase media que, bueno, que luego fue bastante importante en este país, ¿no? Creo que lo que lo hace interesante el fenómeno montevideano es que se estaba produciendo una verdadera adaptación, pero adaptación que abarcaba básicamente a todas las capas sociales, ¿no? O sea, es mucho más allá que digamos, cuando vemos esas fotografías esas tomas, de Pocitos, no era un gueto de una clase dominante, no era un campo de concentración, sino que era
la pluralidad de los montevideanos, concediendo ese espacio de hedonismo que, como tú decías, también eso ha desaparecido. Y esto ha sido todo por esta noche. Pero antes de despedirnos quiero recordarles que para continuar este viaje por las tierras de la memoria, seguimos buscando películas en cajones, sótanos y altillos. Si usted conoce alguna, comuníquese con nosotros, porque este programa es también el suyo. Hasta la próxima. Mata